Julio César Valdés, el cual nos visita desde Guanabacoa, ciudad de La Habana. El maestro Julio César Valdés Viera nació el 20 de febrero de 1952 en la ciudadanía cubana. Es trabajador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba como director artístico de productos de espectáculos musicales y eventos. Ha impartido diferentes cursos como los seminarios de conferencias y talleres del arte cinematográfico y de la cultura del espectáculo de la Cátedra Internacional de Arte Plástica y Música. En el ACS, conferencias y seminarios nacionales e internacionales para la formación de directores artísticos, productores de espectáculos musicales, realizadores y productores de videos musicales y documentales. Conferencias, psicología y arteterapia como parte de un ciclo de preparación integral de la PNR en la Dirección Nacional del MIN. Profesor de la Universidad de las Artes ISA en la Facultad de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual FAMCA en la asignatura Producción Cinematográfico, optativo, posgrado y extensión de la Facultad de Teatro con la asignatura Organización de la Producción Escénica y su diseño, así como de la asignatura Dirección Artística Escénica hasta la actualidad. Conferencia científica en LISA 2017 y 2019. Coordinador general, también como ponente de publicaciones sobre la producción, el arte de producir arte. Posgrado en la FAMCA sobre la producción audiovisual y talleres de la preparación a los optantes a ingresar en dicha facultad. Maestría en la realización audiovisual, tercera edición 2020 de producción. Miembro activo de la dirección artística y del equipo de realización de la agrupación Los Guacheros de la Regla hasta la actualidad. Dirección de Casa de Cultura en Regla y del Anfiteatro de Guanabacoa. Fundador de la Feria Cuba Disco, siendo promotor cultural Arcolor. Director y promotor de sonido e imagen de la banda Iraquer. Le pedimos un fuerte aplauso, por favor. Esto es una breve historia de más de medio siglo de trabajo cultural en función de la vida y la cultura. Y como él dijo un emblema de los guaracheros de Regla, quiero remontarme ahí para ver los vínculos con este hermano pueblo de Veracruz. Desde la década de los 80 establecimos relaciones con el gobernador y pudimos traer el arte de Cuba hacia este hermano. Y disculpe, me voy a poner de pie porque no soy de los profesores que nos sentamos, sino que nos gusta movernos en el área escénica, como escénicos que somos. Y cuando veía a la profesora Laura y al colega presentador, veíamos la radio. Y la radio como medio de comunicación social tiene una importancia sui generis para la información, la comunicación que todo ser humano sin darse cuenta va recibiendo. Y nosotros en Cuba tenemos distintos formatos radiales con distintas emisoras nacionales e internacionales. Pero tenemos también, y discúlpeme el egocentrismo, la virtud de tener la emisora radial Radio Reloj, que ha durado 101 años de transmisión radial ininterrumpidamente. Desde que comenzó en 1920 la radio en Cuba, comenzó la emisora 21, perdón, el 20 estaba, pero comenzó Radio Reloj. 103 años ya va a tener ininterrumpidamente las 24 horas del día dando noticias, informaciones artísticas. Se escuchaba en Jalapa, se escuchaba en Jalapa, Claro. en un radio de bulbo yo lo escuchaba, en los 70. ¿Y qué pasa con la radio? La radio es una manera de entrar en la psiquis del ser humano y vamos a entrar ya en procesos ya psicoanalíticos del proceso creativo y lo aplicamos como un humilde docente de la maestría en realización audiovisual, donde creemos que los medios audiovisuales están para llegar a la comunidad, llegar a la sociedad mediante conceptos estéticos, críticos, filosóficos, donde sea siempre el bien de la mente humana. Y ahí veíamos nosotros algo importante. En los efectos de la radio que están los programas dramatizados, los programas musicales, los comerciales. Pero hay veces que todos estos programas dejan una información subliminal. Y ahí es donde hay que tener
cierta preocupación en la información subliminal que nos dejan, que no nos percatamos en el momento que estamos oyendo, porque la radio tiene esa facilidad. Estamos en el coche, ponemos la radio y no tenemos que mirarla, porque como decimos en Cuba, la radio es sonido para ver. Estamos en la casa y estamos trabajando, haciendo algún trabajo doméstico y ponemos la radio y la estamos oyendo, estamos disfrutando de un mensaje que nuestra corteza cerebral, mediante la información sonora que nos entra por la curva sinusoide, que es un elemento físico que entra a nuestro organismo, porque la música, el arte de hablar, es un sonido que emite cualquiera de los órganos reproductores de música o cualquiera de los órganos reproductores del ser humano, en la foniatría, el diálogo. Y entra a nuestro oído mediante la curva sinusoide como una propiedad física y se lleva a nuestra corteza cerebral, nos la dirigimos a nuestras neuronas acciones dendritas la pasan a nuestro centro nervioso y ahí digerimos la información. Y hay informaciones que nos quedan de manera subliminal y alojada que después la reflexionamos. Entonces creemos que la importancia de la radio tiene un valor estético, crítico, filosófico, porque la palabra, y voy a remontarme a mi maestro José Julián Martí y Pérez, que la palabra solo es verdad cuando en ella cabalga la razón. Y el problema es que la radio siempre tiene que ser un fiel transmisor de una palabra que cabalgue en la verdad para que en ella, en la razón, se convierta en verdad. Y hay veces que comunicamos informaciones que al final no son las realidades objetivas. Y eso viene en nuestros celulares cuando caemos en la infodemia, que entramos en nuestra información y estamos hablando de las TIC y de las IA, y hay veces que no buscamos las emisoras que profundamente tienen, y me alegro mucho que esta universidad, que este colegio tenga una emisora propia que pueda vertir a sus alumnos informaciones reales, constantes, que de manera psicoanalítica, biopsico, humana, biopsicosensorial, pueda llevar la información propia, definida, de los intereses que realmente este instituto tiene, que puede servir para el desarrollo de los propios estudiantes. Pero bueno, para no agotar todo en el concepto de la radio como medio de comunicación social y como medio audiovisual, y digo audiovisual porque hay veces que no tenemos claro la concepción del audiovisual desde el punto de vista estético o crítico. Y el audiovisual, definido desde que existe la humanidad, es todo lo que se ve y se oye. Pero la radio, siempre decimos en Cuba, que la radio es sonido para ver. Cuando nosotros estamos oyendo un mensaje esotérico que de verdad nos es interesante, o una telenovela, o una radionovela, o un dramatizado, o un musical informativo, como decía ella, La tremenda corte de Nananina y Tres Patines, aunque la estamos oyendo, estamos dibujando en nuestra mente de una manera virtual la imagen que desarrolla ese concepto que nos está dando la información sonora. Y eso es importante, el concepto radial. Y la radio, estoy plenamente convencido que dentro de todos los medios audiovisuales, con las altas tecnologías de las TIC y de las IA, va a prevalecer. La radio no muere por ser un medio de comunicación social con una importancia extremadamente inagotable para la información de la sociedad, de la comunidad, donde bien llevada, bien tratada, con un concepto filantrópico de la información que se brinde, con un concepto para la información de la cultura comunitaria y los procesos legitimados. Creo que la radio tiene una salud de 100 en la escala del 1 al 100. Y entonces creo que debemos pasar al segundo punto de lo que tenemos con respecto a otro medio también de comunicación social, lo que es más el mundo escénico. Usted me lo permite, claro, aquí la presentadora y directora con su presentador.
Perdón, ¿hay alguna pregunta, algo? Después al final. Muchísimas gracias, maestro. Excelente ponencia. Pacal, el Grande, un gobernante sin precedentes. Al cumplir 12 años, Pacal subió al trono. Su padre lo atronizó en el año 615 de nuestra era. Después de un periodo de severas adversidades, era momento de un cambio de dirigente para el señorío de Pacal, en donde actualmente se encuentra el sitio arqueológico de Palenque. Sin saberlo, así se iniciaría el reinado más longevo de la historia. Por la prosperidad que trajo sobre el actual sureste mexicano, durante la primera década de su reinado, trajo armonía, paz y amplia producción económica sobre sus dominios hacia 659 después de Cristo. Orquestó campañas militares que posicionaron al señorío entre los más poderosos de todo el imperio. En total, Hanat Pacal gobernó 68 años. Él recibió ese nombre para distinguirlo de su abuelo materno, Hanat Pacal. Aunque existen altos relieves representándolo, en realidad no existe evidencia de que este miembro de la realeza maya haya subido al trono. Aún así, algunos historiadores se refieren a él como Pacal I. Sin embargo, en su reinado se construyó la mítica ciudad de la cama, Hatbak. En su liderazgo, Palenque, como se le conoce actualmente, tuvo un crecimiento arquitectónico, religioso y artístico que no se había visto en su historia. De hecho, a partir de su mandato se comenzaron a hacer registros jeroglíficos para dar cuenta de la historia de su dinastía. A continuación, iniciaremos con la primera parte de un video de la obra El Jade Rojo Pacal, del maestro y dramaturgo Abraham Doseransky.
ver la primera parte de una obra que fue inaugurada en febrero del 2023 y que se presentó este World Impresos de la obra Jade Rojo Pacal de Abraham Oserowski dentro de las actividades del Festival Internacional de Teatro en el Instituto Internacional de Teatro ITI UNESCO, llevado a cabo en Dubái y Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. Es un trabajo que dura 16 minutos y se representan en 2 escenas. La primera es la que acabamos de ver, es la elección de Sacbú como consorte de Pacal, el último gran gobernante maya a cargo de la madre monarca Sacbú. La segunda escena, la segunda parte, es el ensayo del funeral del gobernante en el que participan su hijo mayor, Khan Balan, y los jóvenes elegidos para morir a su lado. La dramaturgia y dirección están a cargo de Abraham Oserowski, Premio Nacional de Artes y Ciencias en el año 2019, y el reparto está integrado por Amariani Gabriel, Miguel Ángel Carrillo, Enrique Ceja, José María Medina y Luis Villa. Ahora, como parte de las actividades que hacemos en el colegio, actualmente hay un apogeo de las producciones de audio y video sincrónicos, pues la velocidad de las redes sociales como el TikTok o el Instagram están obligando a todo el mundo a realizar videos como forma de comunicación, diversión, entretenimiento y también para labores educativas e instruccionales, labor por la que fue creada TikTok hace pocos años en China, país que se había mantenido al margen de la competencia desbordada que mantienen empresas que iniciaron experimentando hace más de una década como Facebook. La cultura de hoy tiene un reflejo directo en ese escenario virtual que a veces confunde y define el carácter, nuevas formas de autopercepción, y por ello, después de la pandemia, en el Colegio de Veracruz se le ha dado prioridad a las clases presenciales, aunque ciertamente el video sincrónico, en algunos casos hablando de la educación continua y a distancia, es necesario, pues a esta subyacen los valores de la inmediatez y la facilidad del ser o convertirse en un recurso didáctico de los dispositivos y en un asimilador de complejos procesos mediáticos, incluyendo el marketing, la información directa y el tiempo real, y la labor periodística que conserva un gran poder cuando es manejada sin escrúpulos, defendiendo y difundiendo información falsa y tendenciosa, y que desgraciadamente acabamos de presenciar y padecer en este último proceso electoral. Las artes en este sentido no están alejadas de estas opciones de divulgación cada vez más. Con la aparición de la inteligencia artificial es más fácil generar videos de contenidos diversos. Frente a este hecho, las instituciones educativas se deben plantear nuevos paradigmas que implican nuevas formas de entender los procesos de transmisión del conocimiento, el chat GPT, el emulador de voz, la traducción simultánea, la creación de los avatares y un sinfín de las nuevas herramientas que pueden ser coadyuvantes didácticos en los procesos educativos, pero no es deseable que sean supletorios de la figura humana, que transmite ideas y saberes. En pleno siglo XXI, y hoy hay que decirlo, debemos adaptarnos a los cambios y cambiar el rumbo de la currícula, que están firmemente pensadas y diseñadas para formar personas pensantes, humanistas, diversos, incluyentes, empáticos, informados y críticos. Esto último a veces se dificulta en la medida en que los dispositivos ocupan un gran espacio
en el tiempo de la concentración y el ocio del estudiante. Y aquí hay un verdadero dilema, pues hablamos que todas las edades y donde se ha podido comprobar que existen poblaciones muy vulnerables ante la marea de los videos y de imágenes de todo tipo que devienen en una subexposición de una estética inconmensurable, imposible de digerir, categorizar, entender y organizar, y que vuelve adictos a niños, jóvenes y adultos, a que pasen la mayor parte de su tiempo viendo sus pantallas, ya sea un celular, tabletas o computadoras de todo tipo. Es necesario, por ello, la cultura presencial, el acto colectivo, el público frente al artista, el aplauso verdadero, el asombro real de lo humano y el acto fundacional de lo comunitario. Pues si no es así, perderíamos toda posibilidad de vincular el presente conflictivo con la naturaleza de la labor que busca nuestra institución y que intenta en todo tiempo proponer. Por ello, nuestra perspectiva cultural es incluyente, variada, rica en expresiones, misma que intenta combatir la ausencia de pensamiento crítico, la ausencia de públicos, espectadores beneficiados de la cultura y sobre todo del humanismo, algo que aquí se ha considerado. En el ámbito de la cultura, pues hacer cultura es hacer política. Sabemos que no podemos detener esa avalancha de información y los ríos de videos e imágenes, pero por lo menos intentamos seguir siendo un reducto de ideas, un espacio de reflexión y un hábitat de conocimiento formal. De esta manera, cumpliremos y cumplimos con los objetivos de esta institución misma que comparten casi todas las universidades del país y del mundo. Gracias. Nosotros pedimos que proyecten el segundo video, por favor. Nosotros tenemos todo, el orden en que deben colocarse las joyas, que forman su ajuar. Gracias. De no haber sido por ustedes, no hubiera vivido tanto ni tan bien. Es necesario que no se interrumpa el ritmo de colocación de las joyas, porque al último, cuando todas hayan sido colocadas, Se he cubierto con el manto de sangre. El último adorno, el rojo precioso que me arrancará para siempre. Esta realidad
Tú eres el jade, piedra sagrada. Tú, símbolo de la soberanía, el poder y la inmortalidad. Eres la perfección, el cambio constante, la energía vital de lo precioso. El jade es la naturaleza, lo que se regenera con el agua, principio vital del cosmos, y con el cielo, origen de la fertilidad y de la vida. ¿Cuál es el secreto para que un hombre pueda renacer? Mira tu cuerpo, Señor. Mira, que reconoce ha llegado a la tierra. Acá te envían tu madre y tu padre. Fuiste labrado, fuiste fundido en tu casa. Está la cualidad. No quedarán de ti más que cenizas, fuego y eso. Eres el hombre que trasciende su existencia. Cubro el cuerpo de mi padre con un magnífico atavío. Esta es la máscara de jade. Preservará lo más sagrado ante la muerte del gran Señor. Guiará su espíritu. Lo protegerá de los seres maléficos que lo acecharán en el camino a su última morada. Piezas todas que hablan de dolor y creación, sobre tu sexo una rítmica de jade en forma humana, en la palma de la mano derecha, un cubo de jade que simboliza el cosmos, y en la mano izquierda, una esfera de jade, símbolo del tiempo cíclico. Eres considerado el eje del mundo. Tus sagrados pies han sido colocados abiertos hacia los lados con los talones juntos, la postura ritual de los gobernantes, y frente a los ojos coloco una esfera de jade. Aparecidos segundos, con la máscara sobre el rostro y con los ojos cerrados, he visto mi transitar por el universo. De pronto, arrastrado por el viento entre las hojas de los árboles y luego entre las estrellas, y después deshaciéndome, cruzando las gotas de rocío que se quedan sobre los pastos. Este fue el video de conflicto y desarrollo y a continuación pasaremos al desenlace de la obra, por favor, en el video. Las voces me elevó y me sintió entonces. Me ganas de llorar.
hemos terminado. Hijo, gracias. He sido en esta vida un hombre desconocido. con mucha suerte. Mi madre me nombró maicito. Allí venía la idea de renacer de la tierra. A mi día. La semilla está muerta. No solo es apariencia. Una vez enterrada, regada por la tierra, vuelve a la vida. Plantas, animales, almas vivas o muertas, todos somos lo mismo. Compartimos los mismos derechos. ¿Cuál es el secreto para que un hombre pueda renacer? En el año 6 esclavo, 11 jazz, 9 Rich Anaf Bakal, creador y luz sagrada, que iluminó lo que antes era árido, pobre, se llamaba hueso, vaca, que él transformó con su poder y creación en lo que ahora es la Cajá, aguas grandes. Hoy, alegre. Sí, esto que acabamos de ver, pues, hemos seleccionado en esta obra que la profesora Laura nos sugirió, que es propiamente de la cultura mexicana, la cultura veracruzana, la cultura maya. Ajá. Y entonces, igual que la presentación, no quisimos presentar nada de nuestra línea teatral y radial de Cuba para que no fuera un poco tal vez desconocida. Queríamos que fuera de lo conocido para hablar de lo conocido y creo que eso es muy importante. Y aquí estamos viendo tres aspectos importantes en esta obra teatral. Todo tiene un inicio, un intermedio y un final. Es como la vida, es como la historia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, yo sé que todos lo sabemos, pero nada más que voy a acentuarme en este concepto. Nosotros decimos en mi proyecto como doctorado es el arte de producir arte, porque lo que hacemos es producir arte, con arte, y producimos con ciencia, con producir conciencia.
porque debemos siempre buscar la manera de hacer cosas conceptuales con conceptos de conciencia. Y nada más que hago una pregunta a los presentes, para nada más que hablar de este concepto filosófico. Esto que yo tengo en la mano, ¿para todo qué? ¿Para qué usted, profesora Laura, cómo se llama esto? ¿Qué es esto para usted, estimado concepto presentador? Micrófono. ¿Para qué esto para usted? Para hablar, Un objeto para comunicarme. ¿Pero cómo se llama? Micrófono. ¿Cómo se llama para usted? Micrófono. ¿Cómo se llama para usted? Es decir, para ustedes que están allá también un micrófono. Nadie puede decir que esto, qué lástima que no estuvieran aquí estudiantes de estas especialidades, porque hay veces que lo que nos gusta no es decir, sino aprender de los estudiantes. Porque a las nuevas generaciones del siglo XXI nos interesa oírlo, para que nosotros que somos ya del siglo XX envejecidos, que tenemos 73 años, nos gusta llevarnos la experiencia sustancial de los debates académicos. Eso es lo que nos nutre, nos hace prepararnos más. Y como todos pensamos que esto es un micrófono, nadie puede decirnos que no, se convierte en una verdad filosófica. ¿Sí o no? ¿Alguno de los presentes puede decirme que esto no es un micrófono? Es una verdad filosófica. Lo que acabamos de ver como obra de teatro es una verdad filosófica. Ah, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tiene su criterio, tiene su verdad. Pero para todos de conjunto es una verdad filosófica. ¿Por qué? Cartesianamente, porque todos los puntos de vista hemos coincidido. Alguien puede decirme, justificarme, y yo aprendería con H y sin H de eso, que esto no es un micrófono. Pido la palabra que alguien pueda hacerme una negatividad, que esto no es un micrófono. Nadie, todos estamos de acuerdo que un micrófono se convierte en una verdad filosófica. Y la verdad filosófica es donde todos los puntos de vista coinciden, todo lo que estamos viendo, a cada cual tiene su verdad. Y ahí viene el esquema estancial de lo que estamos viendo. Había dicho que me botaran la curva estancial. Esto no tiene nada que ver ahora. Y esto no tiene nada que ver ahora. El eje cartesiano es un concepto. Buen día, estimado rector. Me alegro de que esté aquí presente con nosotros, como siempre, acompañándonos siempre en cualquier momento de diálogo y un saludo a usted. Encantado de tenerlo por acá. Y entonces el eje cartesiano es una situación de la vida en dos dimensiones, aunque la vida es tridimensional, largo, alto, ancho, pero vamos a hablar ni del largo, ni del ancho, ni del alto, vamos a hablar en dos dimensiones, lo que todos hemos estudiado en nuestra carrera, el eje de abscisas y coordenadas, porque habíamos hablado anteriormente que el sonido como propiedad física se mueve en un concepto sinusoide. El sonido como propiedad física no es lineal y la radio no es lineal. Pero nos dimos cuenta que en esta obra de teatro, en los tres momentos que la profe Laura nos sugirió y quisimos aceptarlo porque es parte de la cultura y que es conocida por este auditorio, pasa algo interesante. En esa introducción predomina la música, no hay palabra, pero sí hay gestualidad. Estamos hablando de acción corporal. Y la acción corporal también tiene su lenguaje. Hay un lenguaje corporal y hay un lenguaje musical, y hay un lenguaje visual y hay un lenguaje teatral donde todos los elementos del concepto teatral, del diseño teatral, de la iluminación teatral, de la escenografía teatral, entran en los elementos de la cultura. Y en eso quiero centrarme, en la definición de cultura. Puede ser que yo esté equivocado, como siempre que estoy equivocado. Pero aprendí un día con un antropólogo en Cuba, don Fernando Ortiz, y me dijo, Julio César, cuando se habla de cultura, hay que tener una reflexión. ¿De qué cultura estamos hablando? Y todo el mundo piensa que solamente la cultura son las artes aplicadas, el teatro, la danza, la música, las artes visuales, el cine. No. Él me dijo, no. ¿De qué cultura vamos a hablar?
y me dijo, ¿de qué cultura vamos a hablar? De la cultura de caminar, de la cultura antropológica que tenemos del comer, del vestir, de la cultura de relacionarnos con los seres humanos en la sociedad, de la cultura interpersonal, de las distintas culturas que existen en los seres humanos. Y dije, bueno, ¿y cómo yo? Y la madre de todas las culturas viene de esa gran cultura que es la agricultura con el desarrollo de la humanidad, porque todo ser humano tiene que acostumbrarse a comer para vivir. Y ahí es donde se forman los conceptos. Y dije, bueno, creo que es interesante y lo voy a seguir investigando. Entonces, cuando hablo de cultura, siempre tengo el cuidado de cómo lo va a entender cada cual el concepto de la cultura. Pero en esta cultura que estamos hablando de las artes aplicadas, estamos viendo dos conceptos importantes, los medios audiovisuales y el teatro. No vamos a hablar de la otra, pero en los medios audiovisuales que vimos aquí en la radio, vimos la música, vimos la palabra, vimos la imagen, gracias a los colegas, muchas gracias a los compañeros que están en la parte electrónica de proposición visual de los videos, y en esa parte audiovisual vimos que la palabra predomina en la audición de un auditorio que puede estar identificado o no, porque había que hacer un rating de audiencia para saber a dónde llegó la palabra de la comunicación tan importante que tuvo la escuela. Y habría que saber, mediante una encuesta survey, la comunicación que llevó a dónde llega, para bien o para mal. Y ahí, como hablábamos entonces de las TIC y de las IA, es donde quiero referirme. Todos sabemos lo que son las TIC y todos sabemos lo que son las IA. Yo nada más que me permiten esta indolencia mía de volver a repetir nada más para yo mismo irme, no para nada. Yo sé que todos lo sabemos, pero para yo mismo irme y poder influenciar en esto. Tecnología de la información y la comunicación. Y las IA, inteligencia artificial. Pero es que la inteligencia artificial es un paso de la vida humana que viene desde el siglo pasado, de el primer cuarto de siglo del siglo XX. La estamos aplicando y no lo sabían. Y sin embargo, ahora, después del problema, la posición de la situación creada por la caja de Pandora que reventó la pandemia, la hemos tenido, y ahí es donde quiero enfatizar. Las IA se ha convertido, la inteligencia artificial, en un beneficio cultural, pero en una amenaza social. Porque con la inteligencia artificial ayudamos a incrementar la cultura en la sociedad y los perversos ayudan a destruir cualquier integridad social, comunitaria o nacional. Porque aplican los medios mediante programas subversivos, dan la información y la información hace lo que el hombre dice. Pero ¿dónde quiero llegar? Casi todos nos comunicamos en las redes y mantenemos información y estamos chateando y estamos, pero sabemos algo. Lo que nosotros ponemos en las redes como comunicación, como información, se nos queda en la nube y la nube no nos lo devuelve, es ambiciosa. ¿Y qué pasa? Que mañana tienen que decir, bueno, el señor ese mayor que estaba con el sombrero hablando en el colegio veracruzano que saludó al rector, no hace falta ni localizar cómo yo me llamo. Van a las redes y me localizan y ya saben mi nombre, si soy diabético, si vine de Cuba. Tienen toda la información de mi persona, hasta inclusive el timbre, la tesitura, mi metal de voz, mi aire de comunicación verbal y extraverbal. Y con mi palabra aplican un programa y cambian toda la información que yo estoy dando, que puede ser de manera educativa y formal, y lo mantienen de manera sumisa. Entonces, bueno, es una información colateral. Pero viendo el eje cartesiano, a donde quiero ir, eje de las abscisas y eje de las ordenadas, que todos estudiamos en geometría, eje y eje Y, pero aquí le vamos a dar otro nombre ya en el mundo de las artes. A este le vamos a poner una T de tiempo y a este le vamos a poner una doble I de impacto o interés. Y esto es un proceso psicológico
que hay veces que nosotros no nos damos cuenta que estamos trabajando tanto en el teatro, como en la radio, como en los medios audiovisuales, como en la docencia, porque todos los que estamos aquí, que somos docentes, somos artistas, porque el aula es una manera de proyectar el arte, tanto parado aquí en este escenario, donde la escena se convierte entre todos, así el rector. Usted, cuando se para a dar una conferencia, usted está actuando para un público. Usted es un emisor donde hay un receptor. Y entonces aquí en el eje cartesiano, que es lo que vamos a tener, depende de la intención que vimos en la obra teatral. ¿Dónde empezó la obra teatral? Aquí. Y empezó la curva establecida, que era lo que yo quería que no dejara. Y esta curva, ¿se recuerdan geométricamente cómo se llamaba? Yo sé que lo saben, pero nada más que voy a atreverme a decirlo. Hipérbole. Porque aquí la tenemos. Esta es la hipérbole, esta es la parábola. Y mediante la hipérbole y la parábola estamos dando la comunicación al auditorio. Donde aquí, esta T va a ser nuestro tiempo, que vamos a dedicar a un programa, a una clase, a una conferencia, a una intervención, a un diálogo, a una visita, a una tertulia, a una presentación. Y aquí tenemos el impacto y el interés de quién, del público que va a estar presente recibiendo el mensaje o la atención, o cuando lo visita alguien en la casa, el impacto del interés. Entonces aquí empezamos con un tiempo cero, con un impacto de interés cero, y por eso es que esa obra de teatro comienza como profesora, muy sublime, con una música, y ahí viene el otro problema. Estamos aplicando ciencia, y la ciencia que estamos aplicando ahí es una ciencia muy conocida por todos los presentes, y una más que me atrevo a decir el nombre, que se llama la ciencia que atiende los símbolos, los signos, la palabra, la comunicación, que se llama semiótica. Y ahí la semiótica juega un papel fundamental, porque mediante la música esotérica que está dando la información visual, ya coincide que todo se convierte en una verdad filosófica, porque todos estamos oyendo la misma música, pero cada cual saca la información como le es capaz, mediante su interpretación, mediante su concepto de inteligencia emocional y racional, cada cual la interpreta. Y ese es el fenómeno que pasa en el mundo de la semiótica. Y ahí cada cual saca su información, pero la semiótica está aplicada. Ahí estamos viendo, mediante el concepto visual, la semiótica que empieza a trabajar todo, y en el primer acto de introducción, ¿hubo una palabra, profe? No hubo una palabra. Y cada cual de los presentes que han visto esta obra, que compitió en ese evento internacional, estoy plenamente convencido que empezaron a tener la información de qué iba a suceder interesantemente en esa obra, con toda la semiótica que se estaba presentando. Y esa obra comienza aquí, luego va subiendo, aquí está una introducción, por aquí viene, como quedamos, un desarrollo, y aquí viene en este final, o aquí viene cualquier cosa que pueda llamarse también como desarrollo o conflicto. Y aquí al final quedó el desenlace, pero el desenlace que nos brinda un objetivo. Porque si el arte en cualquiera de sus manifestaciones no es capaz de denotar, de interpretar, de incidir, de comunicar, de explicar, de motivar al auditorio con un objetivo, deja de ser arte. Se puede convertir en una etiqueta, en una lectura, en un emblema, pero no es arte. Y el arte tiene, en cualquiera de sus dimensiones, dejar un objetivo, como cuando damos una clase de cualquier materia, cualquier profesor que se pare en un auditorio a dar una conferencia, sabe que tiene una introducción, un desarrollo, pero para cumplir un objetivo que tiene que culminar mediante el desarrollo de la didáctica y de los métodos de la aplicación de su contenido. Y entonces este es un esquema estancial. Y ahora existen otros esquemas en este eje de cartesio. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos en otra de las artes aplicadas en el mismo teatro,
Y a lo mejor el teatro tiene una caracterización que no tiene esta introducción, este clima y este desenlace, que estamos hablando de una historia conceptual, y lo que queremos a lo mejor es hacer un efecto para ya atrapar al público, como pasa en las telenovelas, como pasa en las películas de acción, que desde que nos ponen en primera instancia toda su información, ya te atrapa porque estás viendo una acción, y entonces tú dices, entonces empezamos aquí. Y cuando empezamos aquí, hacemos lo mismo. Empezamos subiendo, pero tenemos que bajar. Y volvemos a hacer la sinusoide para luego subir y terminar. ¿Qué es lo que se hace en un programa radial? Cuando el programa radial quiere captar la atención del público. Buenas noches a todos los oyentes. Quiero decir, buenas noches, aquí está la radio, no sé si me entienden. Es decir, empieza con una voz arriba que está incitando la mente del individuo para que el individuo capte que va a haber una información subliminal que le va a llamar la atención. Y esos son los medios de comunicación que psicológicamente intervienen en el individuo, pero por eso es que digo que si los medios de comunicación social están hechos para favorecer la mente y la integridad del hombre, tiene que el hombre ser el que defienda que eso sea lo que se conserve a través de nuestras universidades, de nuestras colegiaturas y de nuestras entidades. Y así siguen los ejes hasta ese punto. Entonces yo nada más que quiero ya terminar con los conceptos de que siempre, en todo concepto a defender en la cultura y las artes aplicadas, debemos ser siempre los que en nuestra mente prevalezca en cada aspecto de la vida el concepto de la crítica y la estética. Tenemos que ser estéticos, críticos. Yo le digo a mis alumnos con un concepto visual. Martí me enseñó que patria es humanidad. Y la patria es el derecho que tiene todo ser humano a defenderla y a vivir con ella. Y nunca un elemento simbólico de la vida se puede degradar bajo ningún concepto de etiqueta comercial. Y hay veces que permitimos por situaciones comerciales etiquetas que lo que dan son informaciones subliminales que van en contra de los intereses del individuo. Por eso existen las distintas políticas culturales, la política social, los distintos elementos políticos que defienden esta integridad. Y como Martí decía que patria es humanidad, pero también Martí estuvo basado en fundamentos propios de nuestro Benito Juárez, cuando pensó y entendió bien claro que porque el respeto al derecho ajeno entre los individuos y las naciones, la paz, hermano mío por la vida del honor, don Benito Juárez y José Julián Martí Pérez, y entonces solamente cierro mis palabras cuando él dijo que también que el ser culto es el único modo de ser libre. Saber leer es saber andar, y saber escribir es saber encender. No es mirar una letra y leerla, es leerla y entenderla. No es escribir por escribir, es escribir un mensaje que quede para las nuevas generaciones. Por eso me siento muy a gusto que aquellos jóvenes que están allá, y aquella joven que está allá, y aquellos jóvenes que están en el auditorio, y los jóvenes que estamos aquí, porque la edad tiene 3 dimensiones: la biológica, la psicológica y la cronológica. La cronológica no nos las cambia nadie, porque es el día en que nacimos. Pero la biológica es cuando nos sentimos, como se siente el rector, como me siento yo, que somos personas un poco envejecidos, pero tenemos la dinámica de bajar una escalera. Y la psicológica es la que tenemos todos, que nos sentimos jóvenes como aquellos que están allá de 15, 20 años, porque queremos aprender de ellos, con H y sin H, y venimos aquí a intercambiar con la juventud de Cuba, para intercambiar con la juventud del Colegio Veracruzano. Que Dios lo tenga en la gloria y que bendiga esta institución que tan linda, tan bella, y proclama desde este país
intenciones docentes, educativas, académicas, con un diseño curricular que de verdad que, como dice un gran psicólogo de mi país, colega mío de la psicología, vale la pena. Muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, alguien que quiera pensamiento de cualquiera de las cosas que he hablado, que tal vez se me olvidaron, pero que las tengo que responder. Una sesión breve de preguntas y respuestas. Alguien que guste realizar una pregunta, se le compartirá el micrófono para realizarse una pregunta. Sin pena, puedo contestar con usted lo que no vengo a decir mentiras. Si sé, lo digo, y si no sé, me siento en Cuba hasta el día que pueda encontrar la respuesta y la localizo y se lo digo. Yo solo sé que no sé nada. Diga usted, señor. Gracias por lo de señor Tacta. Oiga, preguntarle, yo colaboro con varias radios de años. Me enseñó a amar el radio en San Notario Castro, que por cierto era su paisano, mi maestro. Y pues una guía. Presenta lo que llamo. Perdón, ¿pudiera subir un poquitico el micrófono de la ¿Te paras? No se oye mucho, por favor. Si lo respondete. Me enseñó a amar el radio. Yo hacía, pues ya noticia escrita, pero la noticia de radio es otro mundo, es otra cosa. Es una cosa que amamos mucho. Pero desgraciadamente ya casi nadie oye el radio. El asunto es muy poca gente oye el radio. A lo mejor los que están más tiempo en el auto, en el autobús, etc. Incluso ya van 2 campañas políticas que yo les he sugerido a los candidatos, pues regálenle radio a la gente en vez de regalarles gorra, porque si no, no va a servir de nada, no van a tener una penetración. Ese punto tan medular y tan importante de la comunicación, que es escucharnos unos a otros. Yo me acuerdo que yo por la noche siempre andaba buscando escuchar a una persona, no música, no, escuchar a una persona, no importa lo que estuviera diciendo, pero todo ese mundo ya se está acabando también. Tenemos sí radios como la de aquí, que es de usuarios de internet, de usuarios de redes. La pandemia nos acercó muchísimo. Radio INA, por ejemplo, se la pasaba siendo un vínculo muy importante en toda la pandemia con Radio INA, con la antropología, acercarnos a todo. ¿Qué hacemos para cambiar eso? Pues no sé, pero siento que ese elemento va a cambiar toda la generación, porque no vamos a tener ese vínculo. Yo siento que cada día se expande más nuestra mente y quiero su opinión sobre eso. Yo digo que todo ser humano tiene derecho a pensar por sí mismo. Eso nos enseñó el padre Freddy Valera, José Alonso Caballero y José Julián Martí, lo impregnó en nuestra mente. Yo todo lo que pienso, no lo digo, pero todo lo que digo, sí lo pienso. Yo le voy a decir mi criterio personal, que no es una verdad filosófica, es mi verdad. Yo pienso que la culpa de estos acontecimientos la tiene el mundo en que vivimos, las generaciones que se han desarrollado con estos medios y no hemos enseñado la importancia que tienen los valores de la comunicación social. Y le hemos dado paso a este aparatico y hemos caído en la infodemia. Esta es la pandemia de la información. Y hay veces que la mejor comunicación que existe es la teoría del rumor, de boca a boca. Y otro problema, que por razones, yo estoy diciendo lo que yo pienso que lo estoy diciendo, pero yo todo lo que pienso no lo digo, lo que estoy diciendo lo estoy pensando. Me hago responsable de mi palabra aquí en Europa, que acabo de llegar con la Comunidad Europea, y me siento en cualquier auditorio y lo digo. El comercio de la palabra, donde se ha introducido de manera
con una fuerza enorme en los conceptos radiales, audiovisuales, televisivos, comunicativos de las TIC y las TIA, el concepto del comercio, de cuestiones fetiches, de programas, de promociones, de propaganda, que al final se convierten en elementos totalmente erróneos para la mente humana, pero es lo que el comercio de la vida, de la industria del entretenimiento está dando para la nueva juventud. Y si nosotros, los que venimos de otra generación, que venimos de otro siglo, muchos de los que están aquí nacieron en este siglo, pero ¿dónde está la familia? Si la familia lo primero que le entrega al niño para que se entretenga es un celular o un tablet, ¿por qué la familia no le entrega, digo yo, una forma de entender, de aprender con H y sin H, los conceptos de los valores que tienen los medios de comunicación? No, hay veces que por razones de tiempo decimos, ¿y qué pasa? Que esto se ha apoderado del mundo. Es lo que les decía ahorita. Cuando nuestros jóvenes entran en todos los medios de comunicación, chatean, Facebook, Instagram, ya no son dueños de su vida. Están poniendo su vida en las nubes. Por eso son los grandes problemas que ha ocasionado en las nuevas generaciones situaciones de niños y jóvenes que se han sentido desprotegidos porque se han sentido chantajeados, maltratados, humillados por los propios medios de comunicación. Entonces, ¿qué yo he hecho en mi vida? He enseñado, porque soy un cineasta de los años 70, de la gran industria de cine de Cuba, fundador del Festival de Cine como cineasta, pero también soy realista. Y he impregnado en la generación de mi familia, como familia, yo no quiero que hagan lo que yo digo, sino que cada cual piense y haga lo que entienda. E impregné en mi familia. Y hago solamente este comentario. Como patriota que soy, y no me escondo en decirlo, masón grado 33 para la República de Cuba. Y mi nieto, que tiene 4 años, a las 6 de la mañana, sale de su cama y viene y me toca donde yo esté, me saca del baño y se para frente al televisor, porque lo que se ejecuta en ese momento es el himno nacional de Cuba. Y me hace pararme la atención a la vez y lo canta conmigo. Y tiene 4 años. Y eso se impregna. Eso va en la familia. Si la familia se despreocupa de estos fenómenos, ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo no digo que pueda haber droga. Yo tengo 73 años y he estado en todos los países del mundo y nunca he asimilado una droga, porque me enseñaron el desacato y la destrucción de la droga. Yo he estado en países y nunca he sido ni un estafador ni un ladrón. Respeto, como dijo Benito Juárez, el derecho al respeto. Veo ahí una cartera y trato de buscar quién la tiene. Entonces, eso se educa. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no educa, por eso dije, ser culto es el único modo de ser libre. Y hombre recogerá, también dijo mi Martín, quien siempre pueda. Si yo no siembro esa semilla en mi familia, no puedo recogerlo. Entonces, creo que debe haber un llamado de alguien institucionalmente. Yo al menos no dejo eso, no sé si respondo su pregunta, estoy diciendo lo que yo pienso, no dejo eso en manos de nadie. Yo incorporo al ejército que tengo que defender en primera instancia mi familia. Que mi familia se convierta en un portador de dignidad, de verdad, de humanidad, de altruismo. Y que ellos traten a sus amiguitos en la escuela de transmitirle esos conceptos y no contaminarse con los conceptos que son nocivos. Es lo que yo he tratado. No quiero que piense como yo. Quiero nada más, le estoy diciendo la historia de mi vida. Como decía la canción, o sea, algún final pudiera, Rally Mario, pudiera yo contar la historia de mi vida, es la que le estoy contando, que si le sirve para algo, ojalá. Pero siempre pienso que la columna vertebral de una sociedad, aunque dicen los economistas que es la economía, yo digo que es el valor de la familia. Cuando la familia está unida mediante principios, conceptos, valores, nadie los destruye ni nadie los divide. Es mi entender. Tal vez estoy equivocado, pero ya a mi edad
tengo que seguir con mi equivocación y mi mochila al hombro de mis errores o mis defectos, o tal vez no sé si te contesto tu pregunta, si te puedo decir algo. Te estoy diciendo, no estoy hablando semióticamente con la boca, estoy hablando semióticamente con mi corazón. Porque yo vengo a México, a un pueblo que amo, quiero desde niño. Porque yo desde niño, desde que tenía 3, 4 años, que pasó una clase de milagro, estoy vestido con un sombrero de charco y cantando, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, porque me enseñaron el intercambio de México y Cuba por los valores que nos unían en los años 50 México y Cuba. Entonces tengo amor por este pueblo, que no tengo amor por otros pueblos del mundo que lo visito, pero tengo amor por este pueblo. Por eso vine y me atreví en este momento a decirle lo que pienso, pero desde aquí, no desde aquí. Agradecemos a quienes nos sintonizaron a través de las redes sociales del Colegio de Veracruz, al auditorio presente. Asimismo, congratular a las autoridades del Colegio de Veracruz por continuar creando esos espacios de discusión y análisis. A continuación, la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes hará entrega de constancias de participación a los ponentes. Muchas gracias. Antes Por favor. va a hablar el rector. Hombre, mira, hermano, nos felicitamos por tenerte aquí. La verdad es que los que tenemos esta posibilidad, esta edad, pues crecimos con la radio. Yo soy un enamorado de la radio. Y bueno, no podemos decir que esta radio comercial pues es la que únicamente aparece. Tenemos la fortuna de tener estas radios comunitarias que están salvando en cierta manera la posibilidad de que nuestra sociedad o los jóvenes pues tengan otra visión totalmente distinta, ¿no? Necesitamos desarrollar un poco más esta posibilidad. En el caso del Colegio de Veracruz tenemos Radio Colbert, que en realidad ha sido una suerte, una fortuna, porque cuando yo llegué aquí, pues Manuel Velázquez, al cual le agradezco mucho, pues él nos ofreció la radio y estamos muy contentos con ello. Yo espero y lo deseo de corazón que esta educación que viene, esta transformación que se está dando, que quieran o no, se está dando en un nuevo proyecto de nación. Ya no es nuevo, el proyecto de nación que tenemos desde hace 5 años, podamos retornar a esta posibilidad, ¿no?, de este intercambio de comunicación que es la radiodifusora. Te agradezco muchísimo de todo corazón que estés aquí con nosotros y bienvenido. Démosle un aplauso al maestro Mario Raúl El que está agradecido desde el fondo de mi corazón como cubano, como revolucionario, como amante de la defensa del valor del derecho del hombre, soy yo por habernos abierto las puertas de esta institución a través de mi querido hermano cubano Pedro Domínguez y aceptarme poder venir a decir al menos lo que pienso de manera sincera y honesta. Si alguien se va agradecido, lleno de amor y cariño para Cuba, es este humilde cubano. Cuando me monte en el avión, pediré, pero posiblemente tendrán que darme 4 asientos porque no voy a caber en uno solo. Así que le agradezco que usted me haya abierto las puertas de esta universidad. Gracias, buenas tardes a todos quienes nos acompañaron hoy en el Auditorio Aristóteles y quienes nos siguieron a través de las redes sociales del Colegio de Veracruz, y acompañados del rector, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, nos permitimos entregarle la constancia al profesor Julio César Valdés Viera por su participación en este foro Medios de Comunicación Social impartido el día de hoy, 19 de junio, en el Auditorio Aristóteles. Firma el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez. Un fuerte aplauso, por favor.
3, 2, 1. Digan golpe blando. Ah, no. Ahí va. Te voy a decir, viva Cuba y viva México. Eso. Ahí está. Muy bien. Decía el poeta que Cuba y Puerto Rico de un pájaro a los dos alas. Y yo digo que Cuba y México han sido los dos aurículos y ventrículos del corazón del Caribe. Cuba y México siempre han estado unidos desde las guerras patrias, desde Emiliano Zapata, desde Zapata, desde Martí, desde Maceo. Siempre han estado unidos los principios elementales. Siempre. Y también agradezco al alumno de Ciencia Política del Colegio de Veracruz de sexto semestre y además también es alumno del taller de locución que imparte el maestro Manuel Vázquez, Tirso Porras Marín. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias por Es que yo pensaba que era un locutor de la radio de verdad. No, es que yo me saqué de estudiante, o sea, que ya era locutor de verdad. Bueno, es locutor, de verdad, la verdad es absoluta, no relativa. ¿Otra más y ya? Listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, le hacemos igual la entrega de constancia a la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes, también por su participación como ponente en el Foro de Ciencia Política, Medios de Comunicación Social, que se llevó a cabo este 19 de julio de 2024. Un aplauso, por favor. No, amigo, güey. Como decía la canción, yo no sé si estoy afuera por el día en que yo me muera, sigo siendo el rey. De verdad. ¿Listo? Gracias. Gracias, profesor. Gracias. No.